Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. Hoy tendremos un tema realmente importantísimo para nuestra caminata cristiana, para nuestra preparación para el cielo. Así que prepara tu corazón, toma la Biblia y vamos a poner atención aquí en la pantalla para reflexionar en ese tema poderoso. Bueno, vamos a abrir la Biblia para leer Deuteronomio, capítulo de número 34. El texto completo sería del versículo 1 al 10, pero voy a leer solamente los versículos 5, 6 y 7. Y el tema es una pregunta: ¿dónde está Moisés? Es una buena pregunta. Vamos a leer el texto. Y allí Moisés, siervo del Señor, murió en la tierra de Moab, conforme lo había dispuesto el Señor. Y él lo enterró en el valle de Moab, frente a Bet-peor. Y hasta hoy ninguno conoce su sepulcro. Tenía Moisés 120 años de edad cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Qué impresionante, ¿no? La Biblia entonces cuenta la historia de Moisés. Y esa es una historia inspiradora. Es una historia increíble, es una inspiración para mí y para usted seguramente. Usted sabe que Moisés nació dentro de un contexto que había un decreto de muerte. Había una situación de maldición porque Faraón había lanzado un decreto para matar todos los hijos de Israel, o sea, todos los bebés del sexo masculino. Entonces, esta era la maldición, este era el decreto, un decreto de muerte. Y justo en ese contexto nace Moisés. Solo que el Señor tenía un plan para él. Y el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, un propósito para ti y para mí. Lo que pasó con Moisés es que el Señor usó su madre para le proteger durante un tiempo, y después la madre, que era una sierva de Dios, entonces envió su hijo por las aguas del río Nilo. Y entonces en aquel mismo día, en aquella misma hora, la hija de Faraón, la princesa, fue al río para ducharse, para bañarse. Y mientras estaba allí con sus esclavas, con sus empleadas, aparece el bebé dentro de un aparatito de protección. Y entonces las mujeres se acercan, abren y ve un bebé maravilloso. Y entonces la princesa, la hija de Faraón, dice: este bebé es mío, yo voy a adoptarlo, él va a vivir conmigo, yo voy a cuidar de él. Y entonces esta princesa paga un sueldo para la madre del bebé para cuidar de su propio hijo. O sea, contrató la madre como si fuera una empleada para cuidar de su propio hijo. ¿Y qué hizo la madre? La madre entonces enseñó a su hijo los principios celestiales, los principios del reino de Dios. Así que su bebé creció. Y entonces la madre biológica devuelve su hijo biológico para la princesa. Y la princesa lo llevó para Egipto. Y Moisés creció en Egipto, aprendió toda la cultura egipcia, estudió en las mejores escuelas egipcias, fue preparado para ser un gran hombre. Incluso había una intención y una preparación de Moisés para que un día él pudiera ocupar el lugar de Faraón. Él sería el sucesor de Faraón, la persona que iba a sentar en el trono del Faraón. Así que ese era el futuro de Moisés. Pero un día Moisés descubrió su verdadera identidad. Fue cuando salió de Egipto y volvió al desierto. En el desierto encontró-se con su familia. Y mientras tanto, Moisés un día tuvo un encuentro personal con Dios en la zarza que estaba, a zarza ardiente que estaba ahí en el desierto. Y el Señor, de dentro de la zarza, de dentro del fuego, hizo un llamado a Moisés, una invitación a Moisés. Y invitó a Moisés para volver a Egipto, para ser un instrumento en las manos de Dios, para sacar su pueblo de la esclavitud egipcia. Y el Señor entonces envía a Moisés
Al princípio, Moisés quedou um pouco dudando, inseguro, mas finalmente aceitou. E Moisés foi a Egipto com seu irmão Aarón, e o Senhor, usando a Moisés, sacou seu povo de la esclavitud. 1,5 milhão de pessoas foram sacadas da esclavitud. E Moisés conduzia este povo por el deserto. Moisés era o líder de este povo, ou seja, um homem que nasceu em um contexto de um decreto de muerte, que era para estar muerto, pero o Senhor lo protegeu, lo guardou, lo cuidou, e agora estamos falando de um líder extraordinário que conduzia o povo por el deserto mientras caminhava. O propósito era chegar à terra prometida, a terra de Canaã, e eles caminaram sob o liderazgo de Moisés por 40 anos. E Moisés estava conduzindo 1,5 milhão de pessoas por el deserto. Um desafio, uma luta, uma tremenda responsabilidade. Pero o Senhor era com ele, estava com ele. Assim que Moisés conduzia este povo. Mientras caminavam por el deserto, muitas coisas passaram, coisas buenas e coisas malas. Ou seja, enfrentaram muitos desafios, pero também eles vieron, contemplaron, miraron milagros extraordinarios, milagros de Dios, directamente de Dios. Y finalmente, después de 40 años caminando, conduciendo este pueblo, entonces finalmente el Señor llama a Moisés a la montaña y dice: Moisés, quiero te mostrar algo. Entonces el Señor muestra un lugar bonito de un lado, de otro lado, un lugar increíble. Y Moisés pregunta: Señor, ¿qué lugar es este? E o Senhor disse: esta é a terra de Canaã, é a terra prometida. Uau, Moisés quedou feliz porque finalmente chegaram. Só que o Senhor lhe comunicou: Moisés, você está vendo a terra, não? Mas você não vai entrar. Não vou entrar? Não vais entrar. Senhor, que impressionante, eu caminhei todos estes anos para entrar allí. Sim, eu sei, mas você não vai entrar. E incluso vas a morrer. Senhor, eu vou morrer. Sim, vas a morrer. E Moisés morreu allí. E o Senhor lo sepultou allí. E diz a Bíblia que o Senhor cuidou do corpo de Moisés, cuidou de todo. Moisés não entrou na terra prometida e morreu. E por quê? Porque o Senhor havia planeado algo melhor para Moisés. O Senhor, então, estava preparando para Moisés algo muito melhor. Sabe o que passou? Moisés foi morto, pero em seguida o Senhor lo ressuscitou e lo levou ao cielo. Assim que Moisés está neste momento no cielo. Ou seja, ele não entrou na terra prometida, pero entrou na casa do Padre, entrou no cielo. Amém? Ou seja, muito melhor, maravilhoso. Isso é o que diz a Bíblia. E quando Moisés morreu, o diabo apareceu para tentar reivindicar o corpo de Moisés. ¿Por quê? Porque Moisés dudou, porque Moisés heriu a roca, porque Moisés matou um egípcio, porque Moisés era um ser humano pecador como nós. Assim que quando Moisés morreu, o diabo apareceu para tentar dizer a Deus que este pertencia a ele. Pero sabe o que passou? Vamos para o livro de Judas. Judas capítulo, não há capítulo, há só o versículo. Então, Judas versículo 9, diz: em cambio, nem aún el arcángel Miguel, quando contendia com el diablo por el cuerpo de Moisés, se atreveu a pronunciar um juízo de maldição contra ele, sino que solo le dijo: el Senhor te reprenda. Viste, aqui diz que Moisés então contendia, ou seja, lutava para obter o corpo de Moisés, pero el Senhor Deus lo expulsou, lo echou, lo repreendeu, e o diabo foi derrotado. E Moisés então foi ressuscitado por el Senhor e levado ao cielo. E isto é incrível. Este homem que quando era um ninho estava condenado à morte, pero o Senhor lo protegeu, lo guardou porque tinha um propósito para ele. Seguramente o Senhor tem um propósito para ti, um propósito para cada um de nós. Por isso estamos aqui reflexionando na palavra do Senhor. E sabe o que passou? Quando vamos para Mateus capítulo 17 e analisamos a história da transfiguração, nós quedamos muito emocionados. ¿Sabes por quê? Porque Mateus capítulo 17 conta que
Cristo foi à montanha para a transfiguração e levou consigo Santiago, Pedro e Juan, como diz o texto. Dice Pedro, Santiago e San Juan. E atenção, o versículo 3 de Mateo capítulo 17 muestra que quando Cristo se transfigurou, diz o versículo, e de pronto apareceram Moisés e Elias que conversavam com ele. ¿Sabe qué significa esto? Significa que en la transfiguración Moisés apareceu allí y Elías también. ¿Te acuerdas que Elías fue arrebatado, fue llevado al cielo vivo, sin pasar por la muerte? Mientras Moisés murió, el Señor lo resucitó y lo llevó al cielo. La presencia de Moisés en la transfiguración era un mensaje de Dios para mostrarnos que las personas fieles que murieren antes de la segunda venida de Cristo ressuscitarão, serão ressuscitadas quando venga Jesús, como Moisés, e serão levadas ao cielo, como Moisés. Amém? E Elias representava os fieles que estarão vivos quando Cristo regrese. Ou seja, em la segunda venida de Cristo vamos a ter pessoas fieles vivas. Estas pessoas não morirão, serão transformadas, cambiadas e levadas ao cielo. Que tremendo, que maravilha! Mi amigo y mi amiga, el Señor Dios Todopoderoso tiene un plan para ti, una promesa para ti, tiene un propósito en tu vida. Por eso tú estás aquí, por eso has pasado por tantas luchas, pero estás aquí, firme, porque Dios tiene un propósito para ti. Prepárate, sé fiel, anda con Cristo, reflexione más y más, estudie este libro, busque al Señor con tu corazón sincero y estoy seguro que Dios te dará la victoria. Amém? Pergunto, ¿quieres ir al cielo? ¿Quieres prepararse para el cielo? ¿Desea entrar en la Canaán celestial? ¿Seguro? Amém? Entonces levante la mano diciendo, sí, yo quiero, yo acepto. Amém? Entonces prepárate, estudie la Biblia, entregue su vida a Cristo, nazca de nuevo, pase por el bautismo, busque una iglesia adventista, busque los pastores adventistas, los ancianos adventistas, y nosotros te vamos a ayudar para que usted sea una persona victoriosa. Amém? Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por este mensaje. Te suplico que bendigas a mim e a mi amigo e minha amiga. Que muito pronto, quando venga Jesus, estemos preparados para a vida eterna. Entregamos todo em tus manos de amor. En el nombre de Jesus. Amém. Amém. Um abraço e bendiciones. Amém.